acuerdo. Pues para explicaros un poco cómo he pensado estructurar y cómo he estructurado la charla sobre la obra de James Scott. Originalmente había pensado intentar desarrollar una teoría anarquista según Scott y luego también su trabajo en la historia de sociedades anarquistas, entonces hablar de teoría e historia anarquista. El problema es que Scott no se centra mucho sobre todo en el tema de la teoría, tiene muy poco, y en cuanto a historia tiene algo, pero está aquí y allá. Sí que es verdad que uno de los libros que veremos está más desarrollado, pero bueno, he pensado que igual tendría más sentido hablaros del libro por libro, de qué trata cada libro, y así, bueno, pues igual os animáis a leer a este autor, a ver lo más importante de cada libro, cuál os recomendaría más y cuál no, según lo que queráis hacer, y bueno, pues despertar un poco la curiosidad por la obra de Scott. Que Scott, a la hora de escribirle, es un poco difícil porque, bueno, de normal se describe como antropólogo, ¿no? El antropólogo anarquista. Sí que es verdad que él está formado en ciencias políticas y él, de hecho, es algo que se alegraba cuando la gente le mencionaba, le describía como antropólogo, porque de nuevo su formación no fue en esta área, pero sí que pasó de área, ¿no? Por sus intereses, curiosidades, gustos y por cosas de la vida, pues terminó en la antropología. Lo que él decía que le permitió, ¿no?, llegar al campo con una mirada fresca y por eso hacer ciertas aportaciones como las que veremos a lo largo de su obra. El primer libro que escribe es el de The Moral Economy of the Peasant, la economía moral de los campesinos. Bueno, en este libro habla de este concepto, del concepto de economía moral, de cómo eran los intercambios entre los campesinos, sobre todo en el sudeste asiático, que es la región sobre la que él se centra. Habla de pues, la relación que tenían los campesinos entre ellos, los intercambios que generaban, cómo era la naturaleza de estos, y con el Estado, ¿no? Una de las temáticas, o si no la gran temática a lo largo de la obra de Scott, es que se centra en la relación con el Estado de los pueblos, ¿no? Separa siempre al pueblo, a los campesinos, en este caso, pero al pueblo del Estado como entes distintos, como entes con incentivos y búsqueda distinta, y también, bueno, pues sociedades fuera del Estado y cómo intentan apartarse de este poder estatal. Aquí, pues lo que habla de nuevo es de esta economía moral, de esta economía que intenta ser justa, porque él describe como los intentos de intercambio justos entre los comerciantes, los campesinos, mejor dicho. De hecho, él lo que dice es que, una de las cosas que no estoy del todo de acuerdo, pero que no hay mercado, ¿no? Que no había un mercado como tal en el sudeste asiático hasta que no llegan los estados y lo intentan imponer con política. Y para nada, sí que, si lees lo que describe, sí que hay mercado, sí que hay intercambios voluntarios entre los campesinos. De nuevo, puede depender de qué entendamos por mercado, pero sí, que puede ser que estos intercambios no fueran siempre con el objetivo de maximización de beneficios de los propios campesinos, sino que hubiera instancias, momentos en los que parece que sí que se hagan favores, que sí que tengan en cuenta esa justicia, esa equidad entre ellos. Es posible, pero eso también te lo explica la economía, y eso no significa que no haya mercado. Simplemente, por lo que se llama en economía la disciplina de los contratos frecuentes, pues saben que a veces vale la pena llevarte bien con los campesinos con los que lidias, con tus colegas de profesión, con la gente con la que vas a intercambiar frecuentemente, y que no siempre aprovecharte de ellos es la mejor opción. También habla de las revueltas campesinas, de cómo son, qué son lo que las motiva, que principalmente lo que describe a lo largo del libro es la huida del pago de impuestos, que son los intentos de cobro de impuestos los que les hacen pues ya digo, entrar en estas rebeliones campesinas contra los estados. Estas revueltas lo que buscaban era, pues de nuevo, intentar huir lo máximo posible o intentar destruir el poder del Estado, el poder que se les imponía, ¿no? y atentaba contra su modo de vida. Lo que querían era preservar este modo de vida que, bueno, pues en gran parte por los estados que se van formando y también por los poderes coloniales se les está arrebatando. Una de las cosas que dice, que me parece muy interesante, es cuando compara el desarrollo de las economías o el desarrollo de estas zonas o la creación de los estados en estas zonas entre el sudeste asiático y la Europa occidental, que dice que sí, que en el proceso europeo fue un proceso largo a lo largo de muchos años, mientras que en el sudeste asiático
vino dado por la administración colonial en unas pocas décadas. Entonces lo que dice es que estos sufrieron mucho más por el poder colonial, sobre todo del Imperio británico y de Francia, que son bueno, pues, los que tocan las regiones de las que habla en este libro, y cómo eran estos oficiales coloniales los que les imponían a las tribus indígenas, tribus que se habían podido escapar a lo largo de los años del poder, de los pocos, del poder estatal que había por ahí, pero bueno, del poco poder que tenían esos estados, que es este poder colonial el que aumenta, el que genera y cierra los estados, les da vida, les da más poder y consigue ir tras ellos, ¿no? Entonces, existe también, empieza ya a hablar, que es lo que trata en su siguiente libro, sobre estas revueltas campesinas y las formas que tienen para poder librarse de los estados, ¿no? Que suelen ser pues formas, lo que luego llamará las armas de los débiles, ¿no? Que dice, bueno, pues no tienen poder político y no tienen mucho poder económico, ¿cómo pueden intentar librarse de los estados? ¿Cómo pueden intentar reducir el poder de los estados? Pues en un primera instancia, aquí lo único que menciona es que son formas de rebelión muy disimulada, que no tienen tanto, que no intentan llamar tanto la atención, y luego en el siguiente libro ya las describirá pues, cuáles son estas exactamente. Entonces, de nuevo, habla de estos supuestos mercados alternativos, formas de cambio, intenta hablar de las formas de cambio de los campesinos en esta zona, de nuevo como algo distinto al mercado. Yo sí que creo que es mercado, dependerá de la definición de mercado que utilicemos, pero me recordaba bastante al trabajo de Elinor Ostrom. Y otra cosa a apuntar es que habla mucho de eso, de la planificación central, principalmente por el tema de impuestos, como causa de revuelo. Este es un libro que está bastante bien, como historia económica, pues está genial, la verdad. O sea, como un libro, si a alguien le interesa por curiosidad, la historia económica está bastante bien hecho. Si lo que te interesa es el pensamiento anarquista o el pensamiento de Scott siquiera, pues no lo recomendaría. Entonces, se lo recomendaría a alguien que tuviera que preparar una presentación sobre James Scott y poco más. Pero está ahí. Después, en su siguiente libro, el de las armas de los débiles, Weapons of the Weak, ahí sí que ya estructura más cuáles son estas formas de resistencia que tienen los campesinos, estas formas de resistencia ordinaria, resistencia cotidiana y no violenta que emplean los campesinos para huir de esta explotación que viven. ¿Por qué incide tanto en que la resistencia sea cotidiana o sea no violenta? Porque una de las partes más importantes del libro o de donde más énfasis pone, es de que los campesinos buscan no llamar la atención y buscan boicotear al Estado desde dentro, desde distintas formas que ahora mencionaré, para no llamar la atención y para que no se les imponga el peso de la ley contra ellos, ni tener que entrar en revueltas violentas, que era lo que intentaban huir. Ellos lo que intentaban era huir del Estado todo lo que podían, pero sin despertarlo demasiado, ¿no? O sea, molestar al Leviatán sin enfadarlo. Lo que buscaban era que funcionara peor, encontrar formas de huir de su poder, pero no de una manera tan descarada como para conseguir que el Estado luego se impusiera sobre ellos. ¿Qué es lo que menciona? Pues menciona remolonear, que se les mandara a trabajar y no hacerlo, mentir sobre sus opiniones, sus gustos, ideas, que esto es una de las cosas que luego cuando se habla de la planificación central, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, no, se puede hacer encuestas o se puede preguntar a la gente que querría o podemos encontrar estos métodos para encontrar los gustos de la gente. Aquí ves, a través de historia económica, cómo cuando esas cosas se intentaban hacer no funcionaban y te mentían y los campesinos mentían descaradamente con el objetivo de mentir para intentar sabotear al Estado. No era algo que hicieran porque sí. No solo no tenían el incentivo de revelar la verdad, sino que tenían el incentivo de mentir para engañar al Estado y que fracasaran. Otra de las cosas que hacían era desertar, que esto es el tema que luego desarrollará en otros libros, pero una de las cosas de presentar la obra así, aunque yo no la leí en orden, pero que tiene sentido porque ves cómo en un tema que desarrolla, que trata en el primer libro, que son de forma marginal, que son estas formas de resistencia cotidiana, luego lo desarrolla en un libro, algo que menciona aquí de pasada, que es la capacidad de desertar y huir del poder estatal, luego dedica un libro a ello, y bueno, y así sucesivamente. Pues bueno, que se le ve la curiosidad intelectual a James Scott, si los ves los libros cronológicamente, se ve lo que le interesaba en cada momento y cómo lo iba desarrollando. Pero bien, continuando, también una de las cosas que dice que hacían los campesinos era calumniar a los superiores para que los otros les perdieran el respeto y que fuera más fácilmente saltarse su autoridad, incumplir sus órdenes, era otra de las cosas importantes, hurtar hurtos mínimos
igual no siempre por su subsistencia, no solo el famoso robo famélico, sino hurtar ¿para qué? Pues de nuevo para sabotear. Oye, mira, pues si puedo hurtar y puedo llevarme estos tornillos de aquí, o puedo llevarme estas palas, puedo llevarme lo que sea que creo que luego vaya a necesitar el Estado, pues lo voy a hacer para fastidiar, porque me está intentando imponer un sistema que no quiero, y como no quiero, voy a hacer todo lo posible para impedírselo. De nuevo, otra de las cosas que funciona. Bueno, que explica por qué no funciona la planificación central, ¿no? Si al final tú tienes los incentivos equivocados, o sea, no solo ya no tienes los incentivos de trabajar lo mejor posible, sino que aquí se ve de nuevo cómo los campesinos tenían los incentivos a robar, a fastidiar al Estado, a impedirle esta planificación central, a que siguiera a cabo con esos proyectos que el Estado pretendía. Después también se hacían los locos, no contestaban, hacían como que no sabían, obviamente nunca, o no, intentaban no delatarse, era como el código de conducta entre campesinos. Provocaban incendios intencionadamente para intentar, de nuevo, hacer daño al Estado, y que no se les podía culpar, lo hacían bueno, intentaban hacer de manera que no se supiera que eran ellos, pero provocaban incendios de manera deliberada. Y en conclusión, sabotear planes, ¿no? O sea, aquí lo que nos dice es cómo saboteaban planes constantemente, o cómo intentaban sabotear los planes constantemente del Estado para huir de sus garras. Scott enfatiza mucho que esta resistencia era invisible, individual, es decir, se intentaba hacer sin que te pillaran, sin que el superior supiera que eras tú el culpable de ello, de manera individual, es decir, cada uno lo hacía, pero se hacía de forma coordinada, ¿no? Porque todos, sin tener que comunicarse entre ellos, ya sabían que tenían que actuar de esa manera. Y actuando de forma individual y coordinada, ya podían tener éxito en alguno de sus planes, es decir, podían conseguir que el Estado no llevara a cabo alguno de los proyectos que tenía, que se quedara a medias, que se sintieran frustrados, que tuvieran que cambiar, otra de las cosas importantes, que tuvieran que cambiar de superiores. Era una forma de castigar a sus superiores, hacer que no cumplieran los planes que tenían, para obligarles a que los cambiaran. Pues bien, todo esto lo menciona aquí, y una de las cosas que me parecen más interesantes es que menciona aquí también es cómo las revueltas campesinas, las va enumerando, no funcionan. Lo que dice es que directamente no funcionan, sino que tienen un efecto inverso, y que los campesinos eran conscientes de ellos, y por eso evitaban las revueltas violentas a toda costa. Y sobre todo las grandes revoluciones. Lo que habla es de cuando los campesinos han apoyado a lo largo de la historia las grandes revoluciones, les ha sido como tirarse piedras a su propio tejado. ¿Por qué? Porque siempre han generado un Estado más grande y más poderoso, más dominante todavía. El ejemplo que menciona es los campesinos que pudieran ayudar a los bolcheviques en la Unión Soviética, que terminaron con un Estado peor y más dañino para los propios campesinos. Lo que dice, una frase que me gusta del libro, es que dice eso, que las formas de resistencia cotidianas no llegan a las noticias, son millones de formas, por así decirlo, atómicas, que se van sumando, todos estos actos de subordinación y de evasión del poder estatal, para crear su propia barrera de protección, para que los campesinos pues, tuvieran por lo menos esa forma de escapatoria, ¿no? De no estar completamente constreñidos por el poder político, que pocas veces había un revuelo dramático, que pocas veces se les pillaba, sobre todo porque los superiores tampoco tenían incentivos de castigar actos que no estaba claro que los hubieran hecho deliberadamente y que eran mínimos, por los que el simple acto no era merecedor de castigo, pero cuando sumabas todos estos actos y sumabas todas estas actitudes de resistencia, pues ahí es donde sí que generabas capacidad de cambio real, o por lo menos de frustración de los planes del Estado, y de sentirse aliviados, por lo menos temporalmente. Pues bien, de nuevo, un libro muy interesante. Dio esta charla aquí hace, no me acuerdo cuándo, pero sobre agorismo. Pues un libro que, ojo, podría encajar dentro de la literatura agorista, de formas de pelear contra el Estado, formas pacíficas, bueno, no pacíficas porque, bueno, sí, provocar incendios, vale, no es pacífico, pero formas invisibles de pelear contra el Estado, formas que no supongan directamente una rebelión frontal, un ataque frontal, el uso de violencia clara contra el Estado, sino de, bueno, poco a poco igual ir un paso más allá del agorismo, de vale, está muy bien el agorismo, pero no pasa nada si violas la propiedad del Estado, porque total, el Estado no merece tener eso, ¿no? Pues un poco eso. Es cercano a la literatura agorista, aunque no creo que nadie lo haya catalogado nunca como tal, pero a mí es la sensación que me ha dado,
que habla bastante de formas de huir del Estado y de dañar al Estado, y de, en última instancia, el objetivo ideal sería terminar con él. El siguiente libro, que es, bueno, a mí el que más me ha gustado, el de Sin Like a State, es el que más os recomendaría, sobre todo, bueno, pues la anarquista, anarcocapitalista, puede ser el que más le interese, porque es el que más critica al Estado y más, sobre todo la planificación central de los estados, y el que, bueno, pues lo lees y dices, es verdad, el Estado hace esto, es verdad, qué malo es, y te da argumentos todavía para criticarlo un poco más. Entonces, creo que será el que más os guste. A mí me ha gustado bastante. Entonces, de nuevo, es una crítica a la planificación central. Lo que habla es de cuál es la vista del Estado, ¿no? Básicamente, el resumen sería que las personas tenemos una vista desde abajo porque tenemos que sufrir los programas estatales, nos vienen impuestos y somos los que lo vivimos, mientras que los estados no son conscientes de los programas que intentan imponer, simplemente los ven desde arriba, ven que parezca que tenga sentido desde el plano racional y ya está. Los estados, el objetivo de los estados, que esto es algo que menciona aquí y luego desarrolla en su último libro, en el de Against the Grain, que lo que buscan es generar sus territorios, marcar los territorios claramente y luego controlar las poblaciones y hacer tanto sus territorios como sus poblaciones legibles. Este concepto de legibles es, por así decirlo, estandarizarlos, ¿no? Que sea fácil de entender. Esto es una de las cosas que Adrián decía que Bastos menciona este autor, y sobre todo lo menciona por este libro, por el tema de, por ejemplo, la imposición del sistema métrico, ¿no? El sistema métrico, los grados. Antes, las tierras, aquí en España, pues había distintas formas de medir la distancia, había distintas formas de medir los terrenos. Todo eso se pierde porque llega el Estado y quiere hacer todo su territorio legible, quiere homogenizarlo todo. Entonces dice, bueno, no, hemos perdido todas estas unidades de medida. Ahora las unidades de medida que hay que utilizar son estas. ¿Por qué? Pues porque quiere hacerlo legible. ¿Para qué? Para poder tasar más fácilmente a su población. O sea, al final el objetivo último del Estado es el de poder expropiar a su población, y para hacerlo más fácil esta tarea lo hace a través de la imposición de estas unidades o de estos programas para hacer, como dice el autor, a los territorios y a las poblaciones más legibles. Hay una frase que me gusta mucho que dice así, que decirle a un granjero que que solo tiene que arrendar 20 hectáreas, hectáreas de tierra es tan sencillo como decirle a un académico que solo ha comprado 6 kilos de libros. Pues un poco igual, ¿no? Que a veces la unidad que nos quiere imponer el Estado para medir nuestra tierra o para medir los bienes que tenemos, las herramientas de las que disponemos, no es la más útil para el campo, y es la que te viene impuesta, porque es la que es más útil para el Estado. Entonces ahí se pierde mucha riqueza, y también utilidad. Al final a los granjeros eso no les va a ser útil, el medir su tierra de esta manera, de la manera que te viene impuesta. Esto es a lo que Scott llama el high modernism, el alto modernismo, ¿no? Que es un intento de diseño racional del orden social con la excusa o con la justificación de leyes científicas, es decir, el uso de leyes científicas o del método científico, como lo queráis ver, para decir, vale, pues cuál debe ser el diseño racional de la sociedad correcto. Y uno de los problemas, Scott en este libro se intenta cubrir las espaldas constantemente, y yo creo que él sabía que nos iba a gustar a los ANCAPs este libro, entonces cada 2x3 dice, no, pero no estoy diciendo esto, no estoy diciendo que esto se tenga que dejar completamente en el mercado, o que no haya que utilizar leyes racionales, o que no haya que utilizar la ciencia ni nada. Dice, no estoy diciendo que no haya que utilizar la ciencia para diseñar o para intentar hacer programas sociales, que es lo que debería decir, ¿no? Que no debería haber un Estado imponiendo nada a la sociedad, ningún orden social. Pero bueno, él lo que dice es que principalmente el problema del alto modernismo es que confunde eficiencia con estética. Que entonces el Estado lo que ves desde arriba, ve planos desde arriba, ve que todo sea muy bonito, pero no sabe si esa belleza que parece que tenga desde arriba es funcional. El ejemplo que pone es Brasilia, que luego desarrollaré. Lo que menciona, que inspira a los estados, es la silvicultura científica, ¿no? El utilizar la ciencia de la gestión de bosques, que estuvo muy de moda en una época en Alemania, que estuvo muy de moda en Alemania y luego se extiende al resto de Europa,
Y esto lo que pretendían era pues, hacer un diseño racional de los bosques, cómo tenían que estar los bosques, cómo se tenían que plantar las granjas, la distancia entre árbol y árbol, qué es lo que se tenía que cultivar, y así pues gran parte de Europa cae en el error de seguir a la silvicultura científica, de olvidarse de las tradiciones anteriores, de seguir esta tradición de racionalidad máxima, y pues cambian los diseños de las tierras arables de Europa para seguir de nuevo, este diseño. Y hay una gran crisis, hay un gran problema, que es que si plantas lo mismo en todo, tienes problemas de plagas, tienes problemas de pestes, tienes muchos otros problemas que si haces diversificación, y lo que luego él desarrolla, que es la quema y la tala y quema, que es otro tema, es otra forma de cultivar, pues te ahorras esos problemas. Pues no, si intentas imponer el mismo marco, la misma agricultura en toda Europa, te arriesgas, se multiplican tus riesgos, y es lo que pasó. Hubo un gran problema con la agricultura, con los bosques en la época en gran parte de Europa, y esto fue por culpa de nuevo, de intentar imponer esta racionalidad desde arriba a los campesinos, que ya tenían sus culturas, sus costumbres, y mucho de lo que llamamos la información tácita, ¿no? De que saben cómo hacer las cosas, igual no saben por qué, no saben ese conocimiento racional, no te pueden explicar, pues esto es por esto, y esto lo hago por esto y lo otro, y la explicación científica es esta. No, yo lo hago así porque siempre se ha hecho así y da resultados. ¿Por qué no lo hago de otra manera? Pues no lo sé. Pues claro, te viene impuesto, se hace de otra manera y ocurre una desgracia. Pero el problema es que cuando ocurrió la desgracia fue muchos años después de que el Estado tuviera envidia de la silvicultura científica e intentara adaptar estos métodos de planificación social para él mismo. Entonces el Estado lo vio y dijo, yo también quiero hacer esto en mis sociedades, voy a intentar hacer marcos racionales, voy a intentar hacer la organización más lógica de la sociedad. Entonces el Estado pues, empieza a tomar estas políticas. Lo que pasa con el campo es que, y con el mercado, que si te equivocas, pagas los daños de tu equivocación, pero puedes corregirte. Lo que tiende a pasar con las políticas erróneas es que los políticos no tienen incentivos a decir que se han equivocado, y en vez de corregirse, se doblan en el error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se vio claramente que la silvicultura científica era un fracaso, pues se olvidó, se dejó de lado, ¿no? Los campesinos la olvidaron y volvieron a sus formas tradicionales de cultivo. Pero el Estado no, el Estado lo mantuvo esta idea del alto modernismo para diseñar sus sociedades. Y uno de los ejemplos que menciona es el de Brasilia, ¿no? Es el de el diseño de la ciudad de Brasilia, que intuyo que todos lo sabréis, la capital de Brasil, que fue encomendada a dos arquitectos. En los años 60 la cosa era que toda la riqueza en Brasil estaba acumulada en la zona Río-Sao Paulo y querían mover un poco de riqueza al interior. Entonces dicen, vale, ¿en qué punto del interior? Pues aquí mismo, y en mitad de un desierto de la zona de Goiânia, pues que no había absolutamente nada, deciden crear la ciudad de Brasilia. Eso es un desierto, no sé si alguien ha estado alguna vez, pero yo llegué y tal cual bajé del avión, me empezó a sangrar la nariz y estuve días sangrándome la nariz de lo seco que es un desierto. Eso, la civilización, no debería haber ahí civilización, no, fue una locura meterlo ahí, simplemente lo hicieron porque dijeron, vale, punto céntrico del país, justamente aquí, no tenía ningún sentido hacerlo ahí. Fue un despropósito total, pero bueno, así fue. Y el objetivo era esta visión utópica de los progresistas de crear una ciudad desde cero y diseñarla completamente. Y eso es Brasilia. Brasilia tiene la forma de un avión, es completamente simétrica a un lado del otro, tienes el ala este, el ala norte, ala sur, la zona este, la oeste, bueno, que es completamente cuadrado, los barrios no tienen nombre, las zonas no tienen nombre, son todo bloque. Entonces, yo cuando vivía allí, vivía en bloque, creo que era bloque 13 norte. Pues bueno, pues se pierde la vida, ¿no? Una de las cosas que menciona es que se pierde la vida de estas ciudades, no hay una ausencia de espacios públicos con vida. Sí, la zona de la universidad o los bares de al lado de la universidad algo de vida tenían, la verdad, pero ya está. O sea, tú paseas por Brasilia y no hay vida, es una ciudad gris, triste y fea. Eso sí, todo igual y no te puedes perder. Brasilia es una ciudad que si te pierdes
el problema lo tienes tú y deberías hacértelo mirar porque es muy difícil. O sea, al final está todo numerado, norte-sur, dividido entre norte y sur y todo numerado por bloques, desde el 1, que sería el principio del avión, hasta el 15-16. Muy fácil seguirlo, pero bueno, no se siente una ciudad. No se siente una ciudad con vida ni una ciudad en la que pasen cosas. Aquí lo que, mencionando Brasilia, habla de esta suposición equivocada de que el orden visual es sinónimo a la eficiencia y a la funcionalidad, ¿no? A un orden funcional. Brasilia es una ciudad, pues sí, que la ves desde arriba, parece muy bonita, tiene la forma de un avión, todo simétrico, pero no es una ciudad funcional, no es una ciudad que se sienta viva, es una ciudad muy distinta a Río o a Sao Paulo, que sí que son ciudades pues, con vida, que se siente que la gente vive ahí. Hay una frase, no es de James Scott, es de Jane Jacobs, pero la cita Scott, que me gustó mucho, que decía que si destripas a un conejo y miras sus intestinos, que todo puede parecer un desastre y que no está nada bien organizado, pero que está hechos para hacer la función que están diseñados. Sí, igual los intestinos no están de forma simétrica, pero están como tienen que estar. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que él llama el alto modernismo. Menciona también, de nuevo, la ausencia de espacios públicos con vida y también la desconexión con la cultura brasileña. Una de las cosas que Scott dice, que es totalmente cierto, yo no lo pensé cuando estaba ahí, pero es cierto, dices, ¿a quién se le ocurre hacer una ciudad así de triste, de gris y de aburrida en Brasil? Sí, o sea, es contrario a todo el resto de la cultura brasileña, lo que te esperas de un brasileño, lo que te imaginas cuando piensas en Brasil. Yo me imagino a alguien que diga alguna vez en su vida, me voy a Brasil, ¿dónde voy? Voy a la capital, pues para ver algo. Y sea todo lo contrario de lo que se estaba esperando. O sea, es una ciudad, de nuevo, muy triste, muy gris, sin mucha vida y que no tiene nada que ver con el resto de cultura brasileña. Que si quieres hacer una ciudad desde cero, ¿por qué no te inspiras en otras ciudades que sí que funcionan, ¿no? Si lo que quieres es apartar la riqueza, mover un poco la riqueza de Río, Sao Paulo, ¿por qué no te inspiras en estas? En cómo funcionan, cómo las viven los brasileños y no intentas, de nuevo, hacer una planificada desde cero. Entonces, la conclusión de este libro, lo que menciona a lo largo del libro, o lo que hace más énfasis es en cómo los estados imponen este orden planificado, que si lo ves desde arriba, ¿no? Por eso lo de ver como un estado, es un título que tiene más sentido cuando terminas de leer el libro, porque sí, lo que habla es de la visión del estado, desde la visión desde el helicóptero, desde arriba, y cómo lo que quieres es que todo sea bonito, que parezca funcional y que parezca que tu plan tiene sentido. No si es funcional para los ciudadanos, si los ciudadanos lo pueden disfrutar o no, porque al final pues los ciudadanos son unidades que tú desde arriba apenas las ves, no las percibes, y tú como Estado te da igual, tienes en mente, tienes como objetivo cosas distintas, ¿no? Entonces no tienes en cuenta la experiencia del ciudadano, no te importa, tú lo que quieres es que tenga un orden, que tenga una planificación y sobre todo, si tu ideología es que la planificación central funciona, es normal que esa parte de tu ideología la extrapoles en todos los ámbitos, desde la planificación central para la producción de bienes y servicios hasta la planificación central de las ciudades. Pero, como nos dice Scott, es un caos muy bonito, un caos estético, pero nada funcional. Después tenemos... ¿Cómo hay de tiempo? Bueno, 14:42. No sé a qué hora ha empezado. Eso no me dice nada. 15 minutos me quedan. Vale, pues entonces voy a ir un poco más rápido. El arte de no ser gobernado, The Art of Not Being Governed. En este libro vemos una de las cosas que mencionaba antes, que es qué pasa cuando los campesinos desiertan, cuando los campesinos no se quieren o quieren dejar de interactuar completamente con el Estado y huyen. Pues lo que pasa es que se generan zonas, como la que describe en este libro, llamada Zomia. Zomia es una región en el sudeste asiático que, pues, en la que vive, es un área que abarca unos 100 millones de personas y está a lo largo de Vietnam, Myanmar, Laos y parte de India. Es una zona montañosa. Lo que cuenta es cómo la gente que quiere huir del Estado huía a las montañas. Los estados, que esto lo desarrolla en su último libro, tienden a formarse en llanuras, sobre todo llanuras fluviales, y pues que permiten la concentración de las personas y del grano. Pero quien quiere huir del Estado huye principalmente a las montañas. Entonces, es esta gente que vive en las montañas, gente que ha huido deliberadamente de los estados. Una de las cosas en la que hace más énfasis
es que la imagen que se tiene de esta gente, de la gente que vive fuera de la supuesta civilización, es que es gente que no conoce la civilización, pero no, es gente que conoce la civilización y ha huido deliberadamente. Prefiere ser más pobre, vivir otro estilo de vida, que vivir bajo la presión del Estado. Es gente que voluntariamente ha huido. Es gente que, pues, por lo que sea, por los supuestos, por el estilo de vida que se imponía, no querían vivir bajo el Estado. Y es gente que está ahí deliberadamente, es gente que huye efectivamente del Estado, gente que sigue huyendo. Quien quiera volver al Estado es libre de hacerlo, puede simplemente bajar y decir, oye, yo soy un ciudadano de tu país, y quien quiera huir, lo intenta, y más o menos puede. ¿Cómo puede? Por la importancia de las zonas montañosas. Una de las cosas en las que Scott hace mucho énfasis es cómo la geografía marca mucho la política y los estilos de vida y la capacidad de huir del Estado, tanto de la formación estatal como de la capacidad de huir de los Estados. Una de las cosas en las que hace énfasis es cómo las poblaciones, los territorios, con los mapas, nos llevamos una imagen distorsionada de los territorios porque podemos ver que dos zonas están muy cerca. Pero si esas dos zonas están separadas por grandes montañas, en verdad están muy lejos. Es un poco lo que pasa en España, ¿no? Al final el Mediterráneo ha estado conectado y tiene más influencia cultural, o se parece más culturalmente a Francia o Italia que al norte siquiera de España. Igual en los últimos años no, pero hace... porque ya el transporte ha sido más fácil. Pero me atrevería a decir, hace 100, 200 años sobre todo, desde luego, el norte de España tenía una mayor influencia de Inglaterra, de Irlanda, que del resto de España. Nosotros, yo soy valenciano, ¿no? Tenemos tradiciones que yo no he visto en ninguna otra parte de España, pero sí que he visto en Italia. Y llama la atención, ¿no? Pues esto es una de las consecuencias de la geografía, de que las comunidades por las montañas estuvieran muy separadas, aunque geográficamente estuvieran cerca. Y esto hacía que el lugar idóneo para que la gente que quisiera huir de los estados pudiera ir, ¿no? Una de las cosas que también menciona Scott es como el Homo sapiens lleva sobre la faz de la Tierra como Homo sapiens alrededor de 300.000 años, pero que el Estado se inventa hace unos 4.000 años, que al final el Estado es un invento muy reciente que solo ha controlado desde hace poco una parte de la población, ¿no? O sea, el Estado como tal, si tuviéramos un reloj, ¿no? Y toda la historia universal, toda la historia de la humanidad, más que universal, mejor dicho, toda la historia de la humanidad fueran 24 horas, el Estado nace a las 12, antes, 20 minutos antes de medianoche. Los primeros estados, que eran estados mínimos que tenían muy poca población comparado con el resto de población mundial. Y el Estado solo se vuelve hegemónico a las 11:58 de la noche, es decir, que hay muy poca historia de los estados. Hay mucha historia fuera de los estados. Esta historia es olvidada. Otra de las cosas en las que hace énfasis es que de normal se asemeja historia con historia escrita y con historia literal, o sea, historia literaria y escrita principalmente. Y lo que él dice es que no, que esta gente fuera de los estados también tiene su historia. Es una historia oral, es una historia con otras características distintas, pero también tiene su historia y la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido fuera de los estados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los estados tienen ese incentivo de crear su propia historia. Para poder justificarse, buscan crear su propia historia, por eso fomentan tanto la literatura, fomentan tanto el estudio de la historia propia del Estado, fomentan tanto el estudio de la geografía propia del Estado para tener más historia, que contar más narrativa para poder justificarse. Entonces, una de las cosas que menciona aquí, que es curioso porque, bueno, es el capítulo 6,5. ¿Por qué 6,5? Porque él dice, bueno, no es un capítulo entero, porque estos son solo mis intuiciones, pero yo lo dejo aquí para que quien quiera que investigue más. Y él habla de eso, de la relación entre la oralidad y las zonas, o los lenguajes principalmente orales y las zonas sin estado, y el avance de la escritura con el avance de los estados. Que él dice que el avance de la escritura, el nacimiento de la escritura, viene muy ligado con el avance de los estados, por esa necesidad de tener registros, de poder saber quién tiene qué, para hacer, de nuevo, el territorio y la población más legible, para poder tasarles, ¿no? Y, de hecho, cuenta que cuando hay revueltas campesinas, una de las primeras cosas que suelen atacar los campesinos son las oficinas de archivos históricos, donde donde el Estado guarda su registro de propiedad, y que eso suelen ser las primeras cosas que destruyen para poder perder todo rastro, o mejor dicho, que el Estado pierda todo rastro de ellos.
Esto me parece muy curioso lo de nuevo, lo de la oralidad, porque, bueno, puede ser cierto. Yo creo que ahí está en la intuición correcta de que lenguajes que han sido principalmente, o sociedades, comunidades que han vivido principalmente con lenguajes orales y no muy desarrollados en la escritura, puede ser que tuvieran una mayor tradición de vivir fuera de los estados. Pero bueno, continuamos. Bueno, aquí tenía algo que no sé si lo he llegado a leer, que si he marcado esto es porque quería leer algo. Bueno, principalmente esto. Sí, que la historia de la gente sin historia es una historia que existe, pero simplemente es una historia que han decidido mantener de forma oral, pero que no significa que la gente que viva fuera de los estados no tenga historia, sino que ellos voluntariamente han decidido no registrarla, porque todas las cosas que menciona es cómo en estas comunidades se ponen frenos a el posible nacimiento de un estado. Es decir, como ellos son conscientes de que tienen que restringir las instituciones, de qué normas tienen que seguir y qué no, y una de ellas es no desarrollar demasiado la escritura y sus tradiciones y sus costumbres para que nadie se aproveche de ellas, ni tampoco hablar sobre figuras concretas ni nada, para impedir el nacimiento de un nuevo Estado. Luego tenemos el que habla más directamente sobre la anarquía, Two Cheers for Anarchism, 2 hurras por la anarquía. ¿Por qué 2 y no 3? Pues porque no está convencido del todo. Aquí es el libro que si leyendo hasta ahora o leyendo incluso el siguiente piensas que Scott es un anarquista, aquí abiertamente te dice, mira, no soy anarquista. O bueno, él sí que se consideraba anarquista, pero un anarquista que creía que el Estado era necesario y que era imposible huir del Estado. Así que un anarquista un poco distinto. Pero sí que él decía que, de nuevo, que el Estado era necesario, que él no se imaginaba cómo íbamos a poder vivir sin el Estado, y que lo que había que hacer era buscar formas de mejorarlo, ¿no? De mejorar esta institución. Para él, la forma de mejorar el Estado era dando más autonomía a los individuos, pero más autonomía, aquí en este libro está muy claro, en el sentido de libertad positiva. Él es muy progresista y lo que busca es la libertad positiva y también el avance de la democracia. No confía en los mercados y cree que la desigualdad es un problema por sí misma. De hecho, tiene una frase que a mí me irrita bastante, de lo pretenciosa que es, que hablando de la división del trabajo y de Adam Smith, bueno, menciona que Tocqueville habla de Adam Smith y habla de cuando Adam Smith habla de la división del trabajo y del que estaba fabricando pines en la fábrica, y de que Tocqueville dijo, sí, vale, está muy bien, pero ¿qué tipo de vida es esa de pasarte 20 años fabricando, o sea, produciendo pines en una fábrica? Y él pues lo reproduce como algo a elogiar de Tocqueville, hacer esa crítica a Adam Smith, pero para nada. O sea, es una cosa muy honorable, un trabajo digno que se lo ha ganado a través de producir algo para los demás, de generar valor para los demás, no como, no sé si decir él en concreto, que sí que ha generado valor en otros lados, pero no como otras profesiones que de verdad no generan ningún valor y que solo viven del expolio público. Entonces me parece que critica, que ahí él mismo se pone un poco, ya no voy a decir en ese alto modernismo, pero sí que en esa pretensión muy academicista de, no, mira, yo soy un intelectual, sé mejor que tú y ese trabajo es un trabajo indigno para cualquiera. Pues no, ahí no me gustó nada por parte de Scott, se lo reprocharía si pudiera. De nuevo, no cree que se pueda eliminar el Estado por completo. Es crítico con los anarcocapitalistas porque dice que los mercados generan grandes desigualdades de riqueza, lo cual no explica el porqué, pero lo da por hecho que es algo malo. Y lo da por hecho que es algo malo porque dice que la democracia funciona deficientemente con desigualdad. Vale, mi pregunta es, ¿y lo malo? O sea, no pasa nada que no haya democracia. Pero él quiere que haya democracia. La democracia sí que lo da como un valor necesario de tiene que ser una sociedad democrática. Y por tanto, por eso es crítico con los mercados y con la desigualdad. Pero sí que tiene una cosa que me parece muy interesante, que él menciona la calistenia anarquista, que me parece muy interesante y algo que todos deberíamos practicar, ¿no? Y dice algo así como, esto es lo que yo llamo la calistenia anarquista. Cada día, más o menos, intenta romper alguna ley que no tenga mucha importancia, aunque no tenga sentido, aunque solo sea cruzar la acera, aunque no sea por el paso de peatones. Utiliza tu propia cabeza para juzgar si esto es una ley justa y razonable. De esa manera mantendrás la costumbre y el día cuando llegue el gran día estarás listo. ¿Estarás listo para qué? Pues porque te lo comenté antes, ¿no? Estarás listo para no someterte ciegamente a la imposición estatal. Entonces lo que él dice es, ve acostumbrándote a perderle el respeto al Estado, a perderle el respeto a toda ley solo por el hecho de ser ley, para que tú seas capaz de discernir la ley justa
y las razonables, bueno, las leyes justas y razonables de las que no lo son, y saber qué leyes tienes que seguir, y no seguir a pies juntillas al Estado solo porque te diga que tienes que actuar de una manera u otra. Es decir, y luego te venía algún otro fragmento que está bien, la mayoría, bueno, pero el de lo que salvo de este libro sobre todo es eso, la calistenia anarquista, que me parece muy bueno y una recomendación que yo también le haría a todo el mundo. Y luego, por último, su último libro, el de Against the Grain, que habla sobre cómo el grano nos domesticó. Nosotros no domesticamos al grano, sino que el grano nos domesticó a nosotros, a los seres humanos. ¿Cómo fue eso? Pues la conclusión del libro, o la tesis principal del libro, es que fue por el desarrollo del grano en ciertas regiones, sobre todo en estas grandes llanuras fluviales, las que hicieron rentable el surgimiento del Estado. ¿Por qué del grano? Porque el grano es, ya lo digo, es un cultivo estatista. ¿Por qué? Porque concentra la población, que es el objetivo de los futuros estatistas, ¿no? de los bandidos que se quieren convertir en jefes de Estado. Tener una población concentrada. Y dice, de hecho, que el grano, el cultivo más estatista, no lo dice así, pero lo digo yo, es el arroz, por sus propiedades, ¿no? Porque crece por encima de la tierra, entonces es fácil para los bandidos, para los cacos, ver cuánto arroz tienes y dejas de tener, y luego para el futuro Estado también. Crece todo a la vez, por lo que pueden esperar para robarte todo el arroz de una. Solo tienen que esperar a que este germine, y cuando germine lo tienes que sacar rápidamente, y además lo tienes que almacenar. Por lo tanto, si no te lo expropian cuando lo tenías cultivándote, te lo van a expropiar cuando lo tengas almacenado. Entonces, pues lo que él dice es que si quieres conquistar o destruir una población, lo más fácil es que cultiven arroz. Es el grano más estatista. Luego, en contraposición, el cultivo ANCAP, por si a alguien le interesa, serían las verduras de raíz, ¿no? Sobre todo la yuca. ¿Por qué? Porque crece en casi todos lados, sin mucho esfuerzo, y además puede permanecer en el suelo hasta 2 años y está bien. Entonces, los cacos no saben si ya te ha crecido, si no, dónde la has cultivado, porque la puedes esconder fácilmente, está bajo el suelo, y entonces, pues bueno, nos permitiría, si algún día nos tenemos que dedicar a ello, a favorecer la agricultura anarquista. Luego también habla de la tradición de la tala y la quema, que es, bueno, pues quemar un trozo de tierra para el cultivo, también como algo recomendado para la agricultura anarquista. O sea que si algún día llegamos a ANCAP y necesitáis que alguien nos explique cómo cultivar, pues yo ya me lo he leído ya sé las mejores formas. Entonces, lo que él dice es, los estados nacen de 2 formas, o necesitan 2 grandes puntos para formarse y estructurarse como estados. El primero es el de conseguir que la población llegue hasta, bueno, cultiven este cultivo estatista, ¿no? Que cultiven grano principalmente, que tenerla a toda concentrada en un punto. En ese momento ya pueden los cacos convertirse en estatistas, formar el Estado, expropiar a los agricultores, a los campesinos de forma sistemática, y en el momento que hacen eso tienen la necesidad de poder controlar la población. ¿Y cómo controlar la población? Pues lo que Scott dice que la forma más común de hacerlo era con las murallas. Que las murallas puede parecer que tengan un uso defensivo, pero que originalmente tenían un uso preventivo, que lo que buscaban era que la gente no pudiera escapar de los territorios. Otra forma de controlar la población era a través de las guerras. Las guerras de los estados primitivos tenían el objetivo de capturar población extranjera, ponerles a trabajar en el grano y expropiarles. Menciona el caso de Atenas. Entonces, pues eso. Si los estados pueden conseguir concentrar a la población que cultiven grano, o quien sea, o los estados lo hacen voluntariamente, cultivan grano donde no lo tienen que hacer, pues ahí llamarán más el incentivo a los cacos, y en el momento en que sea rentable, estos intentarán a la fuerza imponerse como estados, como futuros estados. Los estados necesitan agricultura sedentaria, pero no toda la agricultura sedentaria se convierte en estados. Una de las cosas que dice es que se pensaba que la domesticación de las plantas es lo que llevó a la agricultura sedentaria, la domesticación de las plantas y de la agricultura, que fue el que pudiéramos aprender a plantar el grano correctamente, lo que nos llevó a la cultura sedentaria. Pero lo que él apunta es que no, que de hecho ya existían sociedades sedentarias antes de esta domesticación del grano, y que lo único que llevó a cabo la domesticación del grano fue el surgimiento de los estados, que fue lo que motivó
hablando del libro anterior, del de The Art of Not Being Governed, a generar esta historia y a tener estos registros históricos que da la sensación después de que eso fue el principio, las primeras culturas sedentarias. Pero no lo fue. Ya existían culturas, sociedades sedentarias antes. Entonces, de nuevo, lo que necesita es el grano y la capacidad. Otra de las cosas que menciona es que viendo las pruebas de los huesos de la gente que vivía en esta época, los que vivían en los estados primogénitos, en los estados más primitivos, vivían en peores condiciones que los que vivían fuera de los estados. Que hay un momento en el que sí, que la riqueza de los estados puede llegar a superar a los que viven fuera de ellos, pero en una primera instancia que no, que eso es una de las cosas que la tradición o la literatura del tema estaba más equivocado, que pensaban que los que vivían en estados, o que el hecho de que fueran a vivir a los estados era porque se vivía mejor, que eso era lo que causaba el efecto llamada, pero que no, que lo que causa el efecto llamada o lo que causa esos aumentos de la población son estas guerras y esta forma de caer población de fuera, pero que estos vivían peor que los que vivían fuera del control estatal. ¿Cómo lo sabe? Pues a través del examen de huesos. Examinar los huesos de los cazadores, comparando los huesos de los cazadores recolectores de la zona con los de la gente que vivía en las primeras urbes, lo que podían ver es que los otros huesos, los de los cazadores recolectores, eran más largos, estaban menos dañados, tenían los cráneos más grandes, que tener un cráneo más grande, o mejor dicho, un cráneo más pequeño significa interrupciones en el crecimiento, sobre todo para las mismas edades. Entonces, los otros vivían mejor, vivían más años y vivían, habían crecido, ¿no? Habían podido desarrollarse mejor que los que vivían en los estados primitivos. Otra de las cosas interesantes, que no lo hubiera mencionado si no fuera por la situación política que estamos viviendo, pero lo que cuenta es que los estados primitivos se tenían que contraer durante los monzones, que solo podían ejercer su poder durante la época seca, pero cuando llegan los monzones no podían hacer nada porque no tenían la suficiente fuerza como para controlar estas inundaciones y también como para poder llegar hasta la población, a los campesinos, para saquearles, y que, se veían completamente maniatados de pies y manos. Y esto pues me recuerda a lo que está pasando estos días en España con la situación de Valencia, que estamos viendo un estado completamente fallido, de nuevo por la gota fría, que me recuerda a que sí, me refuerza mi idea de que estamos en un estado fallido, de que nos estamos equiparando a los estados primitivos del sudeste asiático, que cuando llovía ya no podían hacer nada. Luego, ¿qué más de este libro que sea interesante y por lo que os recomendaría leerlo? Que los cazadores recolectores vivían también mejor de lo que muchos creemos, que su vida no se dedicaba o no consistía en irse todos los días a cazar y a jugarse la vida, sino que tenían grandes conocimientos de la presa y conocían sus rutas migratorias y sus hábitos de reproducción, por lo que cazaban de forma estratégica, sabían cuándo cazar. Entonces iban a cazar cuando el salmón, había más salmón y consumían la suficiente proteína como para alimentarse de proteína durante largos periodos de tiempo. Entonces, conclusión de James Scott. Es un autor muy interesante, depende de lo que sea que busquéis, os recomendaría un libro u otro. Desde luego hace grandes aportaciones a su campo, hace grandes aportaciones en todo. Yo diría que cada uno de sus libros es una gran aportación. El último hace grandes aportaciones a la antropología, a lo que se creía que era la historia de los estados primitivos. Luego también a lo que es historia anarquista, es el más parecido a lo que sería una historia anarquista. Es el de Sin Like a State, crítica a la planificación central, y en general pues es un autor muy interesante del que se puede aprender mucho. Su anarquismo, si le damos el carnet de anarquista o no, pues está a debate, pero bueno, por lo menos ha hecho grandes aportaciones de las que podemos aprender mucho, y espero haberos motivado para leeros alguno de los varios libros que tiene.